Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la cesación de las medidas cautelares de carácter personal. Toda medida cautelar es modificable a solicitud de parte o incluso por oficio del mismo juez que está viendo la causa. ¿Cuál es esta cesación? ¿Cómo exigir esta cesación? ¿Y cuáles son los requisitos que requieren esta cesación? Es lo que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. En este video hablaremos específicamente de las causales de cesación de las medidas cautelares impuestas en un proceso penal, en el marco de lo establecido en el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal. Para comenzar, ¿qué significa cesación de medidas cautelares? La cesación de medidas cautelares básicamente significa que por nuevos elementos que se tienen, o por el paso de tiempo, o incluso por una decisión judicial emitida por el juez instructor, las medidas cautelares que se han impuesto, ya sea la detención preventiva o la detención domiciliaria o la presentación ante determinados instrumentos, fiscalía, etcétera, etcétera, ya no tiene el mismo efecto jurídico porque ya no cumple ese fin. En este sentido, estas medidas cautelares se dejan de aplicar y automáticamente se pasan a unas más beneficiosas para el imputado. Existe otra figura, que es la figura de revocación de medidas cautelares, que es otra muy diferente que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal, que lo vamos a ver en otros videos del canal. Y esta figura, al contrario de la cesación, agrava la situación del imputado en base a determinadas circunstancias que la vamos a ver posteriormente. Pero entendamos esta diferencia. Cesación son aquellas causas o circunstancias que benefician al imputado para que ya no tenga efecto las medidas cautelares. Y revocación son las mismas causas o circunstancias que perjudican al imputado cuando se realizan las medidas cautelares. Teniendo esto claro, pasemos a lo que es la cesación. Las causales para solicitar la cesación de la medida cautelar se encuentran establecidos en el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, que establece 6 causales por las cuales una medida cautelar de carácter personal puede cesar. Vamos a ir analizando uno a uno cada uno de estos 6 elementos. El primer elemento: que nuevos elementos de prueba demuestren que ya no es necesario la aplicación de la medida cautelar que se ha fijado. Toda medida cautelar se fundamenta en 3 presunciones objetivas: la autoría, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En base a esos 3 elementos o 3 presunciones objetivas que presenta el Ministerio Público o en la parte víctima y querellante, se establecen una medida cautelar. Y justamente los nuevos elementos hablan de esos 3 principios. Si existen nuevos elementos, por ejemplo, con la autoría, que establezcan que el imputado no es el autor de ese hecho, entonces se va a cesar la medida cautelar. De la misma forma, cuando existan nuevos elementos que digan que el imputado no se va a fugar o no va a obstaculizar el proceso, también de la misma forma se va a cesar con toda medida cautelar que existe en su contra. A esto se refiere este apartado que dice con nuevos elementos probatorios, ya que durante todo el proceso, desde la imputación formal hasta la emisión de sentencia incluso, se puede ir desvirtuando todos estos riesgos procesales para que se cese la medida cautelar. Como segundo elemento tenemos cuando hayan pasado más de 6 meses sin la ampliación de las medidas cautelares o sin que se haya emitido una acusación. Aquí tenemos que englobar y entender lo que dice el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, que establece que una etapa preparatoria, es decir, a partir de la imputación formal y el establecimiento de las medidas cautelares, tendrá una duración máxima de 6 meses. Entonces, este plazo, que se encuentra en el artículo 134, puede ampliarse hasta 18 meses en los delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, esta modificación se refiere a que si han pasado 6 meses y no existe un pronunciamiento para solicitar la ampliación del tiempo de las medidas cautelares, o de la misma forma no se ha presentado una acusación formal, entonces va a cesar la medida cautelar impuesta contra una. Claro que esto tiene una pequeña formalidad o una pequeña trampita, ya que no es un periodo exacto, no es un periodo que se cumple y automáticamente una persona sale libre, sino que tiene que cumplir con una situación o una resolución que se llama la conminatoria, donde el juez instructor le dice al juez de materia
que cumple en 5 días y que presente alguna resolución. Y en caso de que el fiscal de materia, a pesar de esta conminatoria, no presente una resolución o una ampliación, entonces de ciencia es efectiva esta situación y por lo tanto puede cesar la medida cautelar. Como tercer acápite tenemos cuando exceda el mínimo legal de la pena establecida. Si agarramos el Código Penal y nos enfocamos en los tipos de pena y en los delitos que se castiga, podemos encontrar que todo delito, a no ser que sea un delito especial, tiene un máximo y un mínimo de pena privativa de libertad. Así, por ejemplo, tenemos que el homicidio culposo tiene una pena mínima de libertad entre 6 meses de reclusión y una pena de 3 años de cárcel. Y así son todos los tipos penales, menos los tipos penales más graves como feminicidio, asesinato, parricidio, traición a la patria, que son unos cuantos que tienen una pena específica de libertad. Pero no nos salgamos del tema, volvamos al punto. Entonces, este acápite nos dice cuando el tiempo de la detención preventiva o de la aplicación de la medida cautelar haya pasado más del tiempo mínimo establecido en el delito, por ejemplo, en el caso de homicidio culposo, si la pena mínima es de 6 meses y ha pasado más de 6 meses de la aplicación de las medidas cautelares, entonces se puede solicitar la cesación de la medida cautelar en beneficio del imputado. Pongamos otro ejemplo. Una persona ha sido imputada por el delito de sabotaje comercial, que es un delito que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 8 años. El mínimo es 1 año. Entonces, la aplicación de medidas cautelares solo puede durar como máximo 1 año. Si pasa este tiempo, automáticamente ya se puede solicitar la cesación. Como cuarto elemento, que hayan pasado 12 meses sin que se dicte una acusación o 24 meses sin que se dicte una. Aquí volvemos a jugar con los tiempos. Un proceso penal tiene que tener una duración máxima de 3 años según ley. Entonces, para solicitar este tipo de cesación, simplemente se tiene que aplicar el paso del. Si en 1 año Ministerio Público no presenta una acusación formal en contra de una persona, entonces se puede pedir la cesación de la medida cautelar cualquiera sea. Y si en el plazo de 24 meses ya estando en un juicio no se ha dictado una sentencia, entonces de la misma forma se puede pedir la cesación de medidas cautelares. Entonces, como ven, aquí simplemente se juega con el paso del tiempo, pero aquí también hay excepciones, ya que la misma ley, el mismo artículo 239, establece que esta medición para la cesación no se va a aplicar en aquellos delitos que tengan que ver con la corrupción, con la trata de personas, delitos contra menores o delitos contra el Estado. Y si una persona está imputada por ese tipo de delitos, este acápite legal no puede aplicarse. Como quinto elemento tenemos que cuando existe una enfermedad grave debidamente documentada. Esta cesación es una situación de las medidas cautelares que se realiza por ser humanitaria con los imputados, ya que a pesar de que un imputado haya cometido un delito, según nuestra doctrina, según la Constitución y según nuestro ordenamiento jurídico latinoamericanista, su salud y su bienestar dependen del Estado. Entonces, si se comprueba con una prueba documental y pericial que existe una enfermedad grave, ya sea cáncer, VIH o cualquier otra enfermedad degenerativa, que va a hacer que poco a poco el imputado vaya perdiendo algún tipo de bienestar emocional o bienestar en salud, o cualquier otra enfermedad que ponga en peligro su vida, se podrá solicitar la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra. Esto es un poco subjetivo, ya que podemos encontrar enfermedades mentales como una enfermedad grave, o incluso enfermedades graves como el VIH-Sida, pasando por la diabetes, etc. Entonces, demostrar esto implica 2 cosas fundamentales. Primero, que existe una enfermedad manifiesta, es una enfermedad de base, cáncer, VIH, diabetes, etc. Y cuál es el nexo en el que se está agravando esta situación y puede ocasionar la muerte. Con estos 2 elementos circundantes se puede solicitar la cesación de la medida cautelar cuando se está en un estado grave de enfermedad. Y por último, tenemos la cesación en base a la edad del imputado. Cuando una persona ha cumplido más de 65 años de edad, automáticamente ya puede solicitar la cesación de las medidas cautelares al pasar de ser una persona de edad madura a ser una persona de la tercera edad y por lo tanto parte del grupo vulnerable de la sociedad.
Sin embargo, aquí también hay algunas circunstancias o algunas situaciones que hacen que esto no se aplique a la generalidad de las personas, ya que como hemos visto con anterioridad, existe una excepción. Una excepción para aquellos delitos de corrupción, trata de personas, delitos contra menores y contra el Estado. Si cualquiera de las personas está imputada por cualquiera de estos delitos, no se puede aplicar esta cesación en base a... Bueno, como han podido observar, la cesación de las medidas cautelares de carácter personal tiene cada uno de sus acápites una singularidad. No todas estas singularidades pueden aplicarse a un caso en específico. Por eso hay que saber cuál es la que mejor se adecua para realizar la defensa de una persona y cesar estas medidas cautelares. Y en el mejor de los casos, sacarlos con libertad pura y... Hasta aquí el video de hoy. Recuerden, si necesitan ayuda, contáctenos. Asesoría Jurídica de GEM. Estamos para solucionar sus problemas. Déjennos en los comentarios cualquier pregunta, situación o consulta que tengan y con gusto les vamos a estar respondiendo. Un saludo a todos. Hasta la próxima.